El gusto de recibir al concejal Martínez Bordasco. Concejal, buen día, gracias por estar acá, muy amable. ¿Qué tal? Buen día, Daniel. Bueno, un tema que lo hablábamos fuera de micrófono, viene debatiéndose en General Porredón desde hace décadas, la cuestión de la nocturnidad. Va a haber una sesión especial, en una jornada especial de trabajo en el Consejo Deliberante, pero también se espera que esto se trabaje en el ámbito de la legislatura, ¿no? Sí, exactamente como vos decías, nosotros estamos generando una jornada de trabajo, de debate en el Consejo Deliberante, que va a involucrar a todos los actores que hacen un tema tan complejo, y lo hablábamos recién, como decías vos, como es la nocturnidad, y por supuesto las principales leyes son leyes provinciales. Entonces vamos a contar con la presencia de legisladores provinciales, esperemos que podamos contar con la presencia del presidente del bloque Cambiemos, que es de Mar del Plata, que es Maxi Abad, como todos lo saben, pero además van a intervenir todo el sector público, es decir, lo que hace el Ejecutivo, tanto provincial como municipal, y el sector privado, y por supuesto, como un tema central para nosotros, es la opinión de los jóvenes. ¿Qué opinan los principales, digamos, el objeto de protección de las leyes y el principal utilizador, digamos, o el que más acude a la nocturnidad? Bueno, ¿qué opina de las situaciones que pasan y de qué tendría que regular una ley que hoy en día, para a mi entender y de muchas otras personas, ha quedado antigua y desactualizada? Particularmente, ¿qué se podría puntualizar de lo que tenemos como ley en la provincia y lo que deberíamos tener? Hoy tenemos una ley que surge que se legisló por motivos trágicos, es decir, ante una cuestión coyuntural, es decir, alguna tragedia de chicos que fallecían por acceso de alcohol, el caso específico el de la jarra loca, si se acuerdan, que fue uno de los que hizo nacer la ley, o peleas en la calle, etcétera, generaron una ley que lo que hizo fue regular y en muchos casos prohibir y en muchos casos tomar definiciones sin escuchar lo que los distintos sectores, tanto público, privado como los pibes, planteaban respecto a las situaciones que se dan en la noche. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos una ley que no regula las fiestas privadas, que son múltiples y todos lo sabemos, y son los propios municipios o consejos gobiernos locales los que tienen que estar viendo cómo hacen para desbaratarlas. No regula nada respecto a las previas, no tiene un sistema de concientización en cuanto al consumo de alcohol para reducirlo en los jóvenes. Entonces hay un montón de situaciones que suceden y que hoy en día no las regula. Y sí regula otras cosas, para ir allá a la pregunta de lo que vos me planteabas, como por ejemplo la prohibición del alcohol después de las 9, de la venta de alcohol después de las 9 de la noche, de 9 a 10 de la mañana, que en algunos casos obviamente genera muchos debates. El primero es desde el punto de vista del Cedronar. El propio Cedronar dice que esa medida en la provincia de Buenos Aires no generó la disminución en el consumo de alcohol, sino lo que hizo es crecer un mercado clandestino, donde la oferta de alcohol es peor, más cara, más mala. Por lo tanto, bueno, eso es uno de los puntos que son para debatir. Y no se pudo cortar la cuestión, la problemática en definitiva, ¿no? La problemática no se cortó. Y no solo eso, sino, como te decía, van creciendo los números en el consumo de los jóvenes. En el caso de General Porredón hemos pasado varias etapas, ¿no? En función de las distintas leyes. Lo hablamos fuera de micrófono. En algún momento la ley Duhalde generó algunas cuestiones tan extrañas como nocturnidad en los viejos silos de Mar del Plata, cuando el puerto, por ejemplo, estaba en manos de autoridades nacionales, y entonces había actividad nocturna allí, porque no podía entrar la ley de la provincia. Hoy esta situación no la tenemos, pero han aparecido otros fenómenos nuevos en torno a, por ejemplo, fiestas privadas, fiestas ilegales, convocatorias a través del WhatsApp o de distintas tecnologías que se hacen rápidamente, ¿no? Bueno, que decís vos, la relación o el complejo tema de la nocturnidad cambió por completo. Hoy en día las redes sociales lo modificaron y hay y la norma hoy en día no regula nada de lo que de lo que se viene planteando, sino que se limita. Mira, por ejemplo, para hacerte nombre ahora de cosas que se me van ocurriendo, la ley prohíbe específicamente que haya en los establecimientos nocturnos recipientes de vidrio de una X cantidad de mililitros, y eso es en realidad prohíbe la jarra. ¿Por qué? Porque como los chicos fallecieron por una jarra loca, prohíbe la jarra. O sea, muerto el perro, se acabó la rabia, supuestamente, pero la rabia sigue, digo. Entonces, evidentemente hubo una falta de criterio en términos de legislación. Por eso nosotros lo que estamos planteando es cambiar el paradigma, es decir, en vez de esperar que pase alguna situación que puede ocurrir o no, o alguna tragedia, y salir los legisladores a proponer cambiar la ley, discutamos, juntemos todos los sectores, veamos qué está pasando, qué dice también
El sector de la salud. El sector de la salud está preocupado por la cantidad del consumo de alcohol. Y una cuestión que es un debate importante también es cómo eso repercute también en la cantidad de accidentología. Los índices han subido y la mayoría muchos de los accidentes que terminan en muerte o en graves consecuencias en la salud de los jóvenes o de la ciudadanía vienen por el consumo de alcohol. ¿Qué dicen los empresarios de la noche, particularmente en General Porredón? De las distintas actividades me refiero, ¿no? Los empresarios también creen que la ley ha quedado desactualizada y creen que la ley no regula lo que debería regular. Obviamente, hay de todo en el sector empresario. Hay empresarios que son más responsables y tienen responsabilidad social, hay otros que no lo son tanto. Pero todos están de acuerdo que la ley no regula, que la ley, inclusive algunas cuestiones son contra costumbre, que impone cuestiones contra costumbre, y que hay que revisarla. Y ellos van a ir, por supuesto, el sector empresarial está todo convocado a la jornada de trabajo este viernes para ir a plantear también los problemas que ellos ven. Ellos también advierten la preocupación de el nivel de alcohol con el que ya los jóvenes llegan a los establecimientos de ellos, ¿no? ¿Cómo se puede cortar esto, no? Porque en definitiva se necesita, digamos, un entramado social organizado, de alguna manera encolumnados todos en el buen sentido del término, de la municipalidad, el gobierno de la provincia, la policía, los empresarios que son la parte privada. Es decir, de alguna manera hay que cortar este circuito ilegal por donde llega, por ejemplo, no estoy hablando de estupefacientes, pero me imagino que también, si existe el circuito ilegal de cómo llega el alcohol a los jóvenes en lugares que no son los permitidos para la venta, me imagino que también debe llegar alguna sustancia también ilegal por esa misma vía. ¿Cómo hacer para cortar todo esto, ¿no? Lo que voy a decir es clave. Primero, un acuerdo del sector público y privado donde trabajen mancomunadamente para poner cartas en el asunto, reconocer las cosas que están sucediendo, y cómo hacemos para modificarlo. Segundo, generar herramientas legislativas, que haya una ley que regule y que le permita también a los agentes del Estado poder actuar y controlar. Eso es una cuestión que pasa mucho. Los propios agentes del Estado te plantean la situación de decir, mira, tengo esta ley que no es la mejor y cuando yo salgo a controlar, en vez de darme herramientas, me ata las manos. Entonces, las dificultades que la ley trae. Y por último, y eso estoy convencido de lo que vos decís, nosotros podemos tener la mejor herramienta legislativa, vos podés tener la mejor ley que se sancione ahora, una ley modelo, pero si después no tenemos los agentes del Estado, en cualquiera, ya sean fuerzas de seguridad o agentes municipales o provinciales, que lleven adelante el control, va a ser una ley hermosa para el cuadro, pero no la vamos a tener en la realidad, no la vamos a poder palpar los ciudadanos. Y por último, yo creo que hay que también, y creo que va a ser debe ser parte importante de la ley, la promoción y la educación a los jóvenes y a la ciudadanía en general respecto a los efectos nocivos que trae el consumo excesivo del alcohol. La vez pasada, hablando con Gustavo Blanco, el secretario de Salud, que también va a participar en las jornadas, él me planteaba, por ejemplo, algo que yo no desconocía por completo, que en la principal causa de muerte por consumo de alcohol no es por el consumo excesivo del alcohol en sí, sino por el accidente de tránsito, lo que planteaba recién. Claro. Pero de aquellas que consecuencia, ¿no? Una consecuencia indirecta, si se quiere, del consumo, manejar con reducido el nivel cognitivo de uno cuando maneja, tremendamente peligroso. Pero cuando hablaba específicamente del consumo de alcohol, las muertes que hay por el famoso llamado coma alcohólico, él me contaba que en su mayoría, yo no te lo voy a explicar como abogado, no como médico, lo explicaba con mucha más solvencia, era por el famoso fondo blanco. El fondo blanco, el tomar el alcohol de forma tan rápida, hacía que, sobre todo en cuerpos o en un sistema del ser humano, digestivo, que no está acostumbrado a asimilar el alcohol, generaba que tanta cantidad de alcohol repentina, tan rápido, entrando, no podía ser procesado por el hígado, iba directo al cerebro, y eso es lo que generaba el coma alcohólico. Bueno, yo era algo que desconocía, y lo debería saber. Me lo tendrían que haber dicho en el colegio, y decirme, no tomes así porque esto te genera esto. Él me dice, si nosotros combatiéramos, me decía Gustavo, que tiene una ONG, aparte que trabaja mucho en la temática, dice, si nosotros combatiéramos contra el coma alcohólico, ya estaríamos avanzando en la guerra contra las muertes que hay por este tipo de ingesta de alcohol.